Muy bien, chicos. En esta ocasión vamos a hablar del cáncer gástrico, una de las neoplasias gastrointestinales más frecuentes y la que la verdad preocupa últimamente en toda la sociedad a nivel mundial, principalmente acá en Bolivia, Santa Cruz, sobre todo en el oriente, ya que los hábitos alimenticios que estamos teniendo hacen que demasiado influya en el consumo de alimentos cancerígenos asociado a procesos infecciosos o principalmente relacionados al Helicobacter pylori y las gastritis crónicas atróficas hacen que predisponga y que sea mucho más frecuente el cáncer gástrico en nuestro medio. La verdad que es muy preocupante, yo cada vez me asombro más, ya que trabajo en el área de cirugía de la Caja Nacional y es muy, pero muy frecuente encontrar pacientes cada vez más jóvenes con cáncer gástrico. Y no solamente eso, en fin, sean diagnosticados en estadios tempranos, son diagnosticados o acuden al hospital los pacientes cuando ya están en estadios avanzados o ya están con metástasis y prácticamente las opciones de tratamiento son mínimas o ya llegan complicados y directamente después de 1 o 2 semanas prácticamente fallecen. Es muy triste, lamentablemente. En lo que va del año, y son más de 25 pacientes con cáncer gástrico que he estado viendo y es lamentable, donde el más joven que he visto ha sido de 28 años y pues tenía él 2 hijitos ya y el tercero estaba de 3 meses. Vino por una pérdida de peso y un dolor epigástrico y palidez, se detectó anemia y se le hizo una endoscopia y lastimosamente fue ahí donde recién él se dio cuenta que tenía este cáncer gástrico, pero después de llegar el resultado de anatomía patológica se vio que ya estaba en una variedad bastante avanzada, infiltrante de toda la pared gástrica y que inclusive se extendía a áreas vecinas, la famosa variedad de la rinitis plástica, donde prácticamente ya las posibilidades de resecabilidad del tumor son bajas y las probabilidades de que haya metástasis son mayores. Ese paciente al cabo de un par de días falleció y fue la verdad muy triste su situación. Entonces, las patologías oncológicas que antiguamente se veían en personas más de más edad, entonces cada vez se están viendo en personas más jóvenes y eso es lo que realmente preocupa actualmente, que no hayan realmente de parte de las autoridades la conciencia para tener mejor cuidado con los alimentos, de que no se incentive con mayor frecuencia por los medios televisivos o medios de difusión los alimentos o las frutas o las verduras para evitar que haya mayor cantidad de gente obesa y con más probabilidades de cáncer, eh, formas de disminuir los niveles de estrés, los controles emocionales, incentivar a la actividad física. Bueno, todos esos programas y todas estas condiciones que les menciono son factores muy importantes que nos ayudan a prevenir la incidencia de cáncer de cualquier índole, sobre todo a nivel gastrointestinal. Es muy, pero muy lamentable. Ya van a ver ustedes cuando revisemos las actividades prácticas. Es lamentable y triste realmente cuando uno pasa visita la cantidad de pacientes con cáncer y detrás de ellos qué es lo que hay. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de cáncer gástrico, estamos hablando de la neoplasia gastrointestinal más frecuente en el mundo. De estos podemos tener los adenocarcinomas, los leiomiosarcomas, ya los linfomas, todos localizados en el estómago, todos tumores malignos. Sin embargo, se ha visto que el más frecuente es el adenocarcinoma en un 95% y generalmente diagnosticados en estadios evolutivos tardíos con infiltración más allá de la submucosa e invasión de la pared gástrica, relativamente más frecuente en el hombre con una diferencia 2:1 en relación a la mujer. Si bien habitualmente lo que se solía encontrar era el mayor pico entre los 50 y 70 años, con una media en los 60, actualmente la media de encontrar estos tumores son entre 35 y 40 años. Es lamentable, es triste esto, pero es
la realidad. Raro antes de los 30 años. Ya actualmente, y quizás con el tiempo de aquí unos 10 años, ¿no es cierto? Ya este pico ya no se va a seguir manteniendo más. Se van a utilizar en todas las guías que vayan a salir como un pico de corte máximo los 40 años, ¿ya? Entonces eso hay que tomar muchísimo en cuenta. Miren, entonces los diferentes tumores malignos que hay o que se pueden producir en el estómago, ¿ya? El adenocarcinoma ocupa entre un 93-95%, es el más frecuente. Hay muchos métodos de clasificación de los adenocarcinomas. Hay el método de clasificación por el estadio, en base a la extensión de la enfermedad. Hay el sistema de clasificación en temprano y avanzado. Hay el sistema de clasificación famoso TNM, ¿no es cierto? Tumor, nódulo, metástasis. Hay clasificaciones macroscópicas que da la OMS. Hay clasificación de Broders, Lauren, Munigan, Kim, Ibrota, Hamanek, etc. Y un montón de clasificaciones chinas, que son los pioneros en cáncer gástrico. Sin embargo, de estas, las que se sigue utilizando en la actualidad son en base a su estadio, temprano avanzado, TNM, y la clasificación histológica de Lauren, de acuerdo al patrón de crecimiento histológico que se suelen observar. Y eso obviamente no lo da el patólogo. ¿Cuál es la historia natural habitualmente del cáncer gástrico? ¿De dónde es que habitualmente viene? Miren, todo parte de una gastritis aguda. Insistí y sigo insistiendo, ¿no es cierto? Lo mencioné ya en la clase de gastritis, ¿listo? Una gastritis aguda que evoluciona a una gastritis crónica, y esta gastritis crónica tiene dos formas de presentación, o una gastritis crónica atrófica a la variedad difusa o la variedad multifocal, o una gastritis crónica activa, ¿no es cierto?, predominantemente antral, ¿ya? Que esta puede dar lugar a dos situaciones, o una úlcera duodenal o a un linfoma. En cambio, las que están relacionadas a la variedad multifocal, habíamos dicho, si bien puede dar úlceras gástricas, ¿ya? Lo más común que estas variedades se relacionen con el cáncer gástrico, pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, vaya asociado con esta bacteria. ¿Me reconocen, cierto? Es el Helicobacter pylori. Y lo terrible de esto es que en las etapas iniciales los pacientes suelen ser asintomáticos. ¿Listo? Entonces tiene que pasar más de 5 o 10 años habitualmente para que esto ocurra. Pero sin embargo, si yo me expongo todo el tiempo al factor causante de todo esto, acelero, ¿listo?, la evolución de agudo a crónico, acelero, ¿no es cierto?, el cambio de afectación histológica, y bueno, posteriormente comienza a haber otro tipo ya de alteraciones que van a desarrollar el cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico es una causa importante de muerte a nivel mundial. La incidencia ha disminuido en los países desarrollados. ¿Por qué ha disminuido en los países desarrollados? Pues habitualmente porque tienen métodos de detección del cáncer gástrico en estadios tempranos, trabajan demasiado en la prevención, y eso hace que evidentemente disminuya mucho más. La alta incidencia en Oriente, como Japón en primer lugar y fuerte movilidad, seguido de Corea del Sur, Costa Rica y las ex Naciones Unidas. Baja incidencia en Norteamérica, Australia, Europa Occidental y África, y se ha visto que la mortalidad global ocurre en hombres de 6.1 por cada 100.000 habitantes y en mujeres 2.8 por cada 100.000 habitantes. Los países en alta incidencia se diagnostican una década habitualmente más temprano, viene a ser como un diagnóstico de escrutinio. Por ejemplo, en Japón lo que habitualmente hacen a los pacientes, al igual que acá, la duración de un hemograma habitualmente suele ser la validez, en realidad, de 3 meses aproximadamente. Allá ellos lo que realizan son endoscopías de escrutinio cada 6 meses, y más todavía si tiene factores de riesgo, sobre todo de tipo familiar, lo suelen hacer entre cada 3 a cada 6 meses. ¿Cómo realizar un hemograma? Lo realizan allá la endoscopía. Y es más, dependiendo de los factores de riesgo que tenga relacionados, no solamente utilizan la endoscopía, sino la ecoendoscopía. ¿Listo? En los jóvenes la relación hombre-mujer habíamos dicho que es 1:1. El hecho de ser
sangre tipo A o tener antecedentes heredofamiliares de cáncer y predominio de la variedad difusa, ¿no es cierto?, de una gastritis crónica atrófica, la variedad difusa multifocal, son factores de riesgo relacionados. Los pacientes de raza negra tienen el doble de incidencia, mayor mortalidad en países con estratos socioeconómicos bajos, obviamente por el tipo de alimentación que realizan y la mayor probabilidad de que en esos alimentos y las condiciones de saneamiento en las que viven introduzcan a su organismo Helicobacter pylori y este se vuelve infeccioso y obviamente por las condiciones socioeconómicas bajas, la menor accesibilidad que tenga a los medios de comunicación, al sistema sanitario, hacen que el empeoramiento clínico sea mucho más acelerado. En relación a la localización, en el estómago se ha visto que el 39% son proximales, el 17% medio y 32% distal. Un 12% compromete todo el estómago. Entonces, acá lo que recalcan es que la incidencia ha disminuido a costa del tercio distal antes en la región antropilórica, era donde más se observaban los cánceres gástricos, ahora se ha visto en las regiones proximales, a nivel del fondo, a nivel del cuerpo. Esta es la clasificación de Lauren, que ya desde el año 1965 está en boga y se continúa utilizando. Y tenemos la variedad intestinal y la difusa. Y la variedad intestinal está asociada a la gastritis atrófica y metaplasia intestinal, son ulceradas y se ha visto un predominio sobre todo en varones. En cambio, la variedad difusa, ¿ya? Hay una frecuencia similar en regiones de alto y bajo riesgo, tiene un factor genético de por medio en relación a la intestinal que es ambiental, pobremente diferenciado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el hecho de que no se diferencie una célula significa que es más grave, ¿no es cierto?, ese proceso neoplásico que cuando se diferencia. Entonces, ese es otro punto que tienen que considerar. Mientras menos diferenciado, más complicado va a ser la respuesta al tratamiento y por lo tanto el pronóstico va a ser mucho más delicado. Las células habitualmente que se encuentran son en anillo de Sello, se forman en todo el estómago, predomina en mujeres y es de peor pronóstico. Entonces, que quede claro, células por diferenciada, origen genético, células en anillo de Sello y peor pronóstico. ¿Listo? Entonces, miren, este es el modelo de Correa para el cáncer gástrico intestinal. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mi estómago, que está normal, mi epitelio, pero tengo acá ya la exposición al Helicobacter pylori, lo que me va a hacer es acelerar de una gastritis aguda que pueda tener a tener una gastritis crónica activa. Esta gastritis crónica activa posteriormente se convierte en una gastritis atrófica. Y a partir de este punto, de esta gastritis crónica atrófica, que bien puede ser la variedad multifocal o la variedad difusa, aquí es donde juega un papel sumamente importante ya el gen P53. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos genes que en cierta forma cuando están presentes en nosotros ya hace que se activen para suprimir una alteración de una célula que se está dando en un momento dado. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre esta gastritis crónica atrófica, se activa el gen P53, ¿ya? Y va a bloquear el cambio de célula, vale decir que se convierte esta gastritis crónica atrófica en una metaplasia intestinal. Eso es lo que hace la presencia de este gen P53. Ya entonces es un gen supresor celular neoplásico. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo ausencia del gen P53, con mayor facilidad, entonces la gastritis crónica atrófica pasa a una metaplasia intestinal. Y esta metaplasia intestinal se convierte en una displasia de bajo grado, de mediano grado y posteriormente, gracias a la acción de otros genes, ¿no es cierto?, como el APC o la beta-caterin, se convierte en cáncer gástrico. Entonces, miren la importancia de tener estos gen P53. Algunas personas, de forma genética, no las tienen, ¿no es cierto?, como la variedad intestinal, no las tienen. Entonces, es acá donde ocurre el problema. Otra de las alteraciones genéticas, ¿no es cierto?, son la presencia de los microsatélites y una inestabilidad en estas mutaciones.
Entonces, miren, la pérdida de la heterogeneidad y mutación del P53, que es supresor, es el evento más temprano y está presente, ¿no es cierto? Ya que es aquí donde va a inducirse la metaplasia y posteriormente la displasia. Entonces, acuérdense siempre de esto. La ausencia del gen supresor del P53 o directamente hay una mutación de este P53 y deja de cumplir su acción. Hay una pérdida de la heterogeneidad del 5Q, el gen APC y el MCC, con riesgo 10 veces mayor que la población general, baja expresión de los genes el P16 y el P27. Acá un resumen, listo. Entonces, acá, ¿no es cierto?, hay una supresión del gen P53, es habitualmente el que más se encuentra, ¿listo? Y entre otras, ¿no es cierto?, está aquí la amplificación del beta-catenin, 25%, la expresión del gen CARAS o el CASAM, entre un 10 al 20%, la presencia de inestabilidad de los microsatélites o la aneuploidía del ADN. Entonces, esas son las alteraciones genéticas que habitualmente suelen encontrarse para hacer que cambie el tejido de una forma rápida. Entonces, miren acá la asociación de Helicobacter pylori en presencia de una gastritis crónica atrófica en alrededor de 4.655 pacientes. Se ha visto que cuando no hay Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, entonces la probabilidad de cáncer gástrico es baja. Sin embargo, cuando asocio Helicobacter pylori más atrofia gástrica, ¿no es cierto?, la cantidad de casos de cáncer gástrico o la transformación a cáncer gástrico suele ser mayor. Entonces, el cáncer gástrico está relacionado también con otras situaciones. Habíamos dicho que el principal efecto, como efecto directo, está la presencia de Helicobacter pylori. Se desencadena una respuesta inmune dependiente de los macrófagos y linfocitos con activación del proceso inflamatorio de la interleucina 1B, ¿listo? Esto, ¿no es cierto?, en presencia de Helicobacter pylori desencadena una respuesta inflamatoria importante a nivel del estómago. Factores genéticos, la presencia de acloridia, la presencia aumentada de la gastrina, una hipergastrinemia, y carcinogénicos ambientales como el tabaco, ¿ya? Entonces son quizás los principales factores que están relacionados al cáncer gástrico. Por otra parte, factores dietéticos como el aumento de la sal, la deficiencia en selenio o ácido ascórbico también juegan factores importantes en la génesis. Importante considerar en la anamnesis siempre historias familiares, por ejemplo, de primer grado, si mamá o papá ha tenido cáncer gástrico, entonces yo tengo 2 a 3 veces más riesgo también de tener cáncer gástrico a una edad más joven. El desarrollo de gastritis atrófica con Helicobacter pylori positivo es 34% más frecuente versus 5% cuando es heredo familiar y sin ella. En poliposis familiares adenomatosa, como ven acá, ¿listo? Hay adenomas gástricos entre 35 a 100% con riesgo de cáncer de 10 veces mayor, o en cánceres colorectal hereditarios no polipósicos hay un 11% de probabilidades de presentar cáncer gástrico. Por eso, cuando una persona tiene cáncer gástrico, de rutina tiene que solicitar una endoscopía digestiva alta, aunque esté asintomático, para detectar si no hay algunas alteraciones mínimas en la mucosa gástrica que me puedan hacer sospechar de que pueda estar iniciando un proceso relacionado al cáncer de colon. O las poliposis juveniles en un 12 a 20% desarrollan gástrico. El hecho de presentar cualquiera de estas condiciones familiares hace que a edades más tempranas el solamente hecho de yo tener estos procesos comience a hacerme de escrutinio de rutina endoscopías digestivas altas de forma preventiva. Aunque yo no tenga ningún síntoma, aunque no lo tenga el Helicobacter pylori, a partir de los 35 años, al igual que en el cáncer de colon, yo estoy en la obligación de realizarme endoscopías digestivas altas con fines preventivos. La presencia de Helicobacter pylori es lo más desgarrador que ustedes pueden encontrar y es lo que tienen que buscar siempre, ¿ya? Entonces, ya que se ha visto que una gastritis crónica activa y que se vuelve atrófica, ¿no es cierto?, aumentan las probabilidades de un cáncer gástrico de 1 a 3% por cada año. Imagínense que esa persona nunca lo sepa y hayan pasado 10 años, las probabilidades se van a 30%.
En estudio de casos controles se ha visto riesgos de 3 a 8 veces. Y bueno, la condición principal que se observa es una inflamación crónica con estrés oxidativo, formación de radicales libres con daños en el ADN y un aumento en la producción de citoquinas inflamatorias con reparación anormal del ADN. En relación a la dieta, esto sí que es importante, ya que gran parte de los cancerígenos que nosotros conocemos, ¿listo? Nosotros los ingerimos. Entonces tenemos que conocer que tenemos cancerígenos exógenos y cancerígenos endógenos. El fin de todo esto, ¿no es cierto?, son las nitrosaminas. Las nitrosaminas son cancerígenos habitualmente que pueden producirse o venir ya preproducidas exógenamente o que a través de algún alimento cuando está en contacto con la acidez gástrica convertirse en nitrosaminas en el organismo. Un ejemplo claro, habitualmente las verduras como la espinaca y otras de hojas verdes habitualmente tienen nitritos o nitratos, o algunas de ellas tienen nitrosaminas. Ingresan al organismo, ¿no es cierto?, pero tienen en baja cantidad y no va a ocasionar ningún perjuicio. Sin embargo, ¿qué pasa si yo ese nitrito o nitrato que tiene en las verduras lo someto a cocción o a recalentamiento? No estoy diciendo que lo vaya a cocer en una sopa y que sea mala, sino de que una espinaca que yo la meta al microondas, ¿no es cierto? Y que después de 5 minutos la consuma. Entonces, ahí en presencia de calor, la presencia de nitritos, ahí es que se conjugan nitritos con aminas por microorganismos que pueden estar presentes en la superficie del vegetal, ¿ya? Más la presencia de oxígeno, estos se oxidan y dan lugar a la formación de nitrosamina, y estos cuando ingresan al organismo ya se convierten en un producto cancerígeno. Entonces, eso es a tomarlo muchísimo en cuenta. Entonces, el consumo de frutas y vegetales frescos como los antioxidantes o las vitaminas, la A, C, D, E y K, ¿no es cierto? También son antioxidantes que me van a ayudar a contrarrestar este efecto. Entonces, cuando yo consumo de forma adecuada alimentos cítricos, bloqueo la formación de las nitrosaminas en el ingreso a mi organismo. Entonces, por lo tanto, se envuelve, ¿no es cierto?, como una barrera frente a esos cancerígenos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. La refrigeración reduce los contaminantes bacterianos, hongos y otros, así como la formación de nitritos bacterianos. Entonces, las comidas conservadas y saladas, como las sales, nitratos y aminas aromáticas policíclicas, todo lo que sea enlatado, todo lo que sea ahumado, todo lo que sea conservado, procesado, ya habitualmente tienen conservantes. Y estos conservantes obviamente tienen nitritos y tienen aminas o tienen óxido nítrico, que cuando se conjugan en presencia de oxígeno al salir de este medio que está totalmente cerrado, se forman las nitrosaminas y estos sí se convierten en cancerígenos. Por eso hay un nutriólogo brasilero que apellida Ribeiro, y él dice, la fórmula más rápida para tener un cáncer gástrico de colon es consumir 2 tipos de alimentos. Consuma papa frita y consuma jamón. ¿No es cierto? Entonces, las personas que consumen todo el tiempo esto, entonces van a tener más riesgo fácilmente de tener cáncer gástrico. Por otra parte, ustedes saben que ya hay una asociación directa entre las carnes con altos niveles de proteínas, ¿no es cierto?, que tiene altos niveles de proteínas, con la presencia o relacionado al cáncer gástrico. Y hay una asociación directa. Y mucho más todavía aquellas carnes que vienen ya conservadas, las que compran habitualmente del supermercado, que viene sellado al vacío, o que viene con conservantes que dicen ser naturales, pero que la conserva por alguna razón la carne, que cuando la sacan la sentimos rica porque está con conservantes, ¿no es cierto?, que le dan un sabor agradable y no hace que pierda o que se malogre. Pues sin embargo, estos conservantes son los que realmente son dañinos para nuestro organismo. En Europa, por ejemplo, se ha visto que hay una predisposición mayor por el consumo más de pescado que de carnes rojas, y eso hace que disminuya la incidencia de cáncer gástrico de colon por el solo hecho factor de cambiar su tipo de alimentación.
Entonces, miren, habitualmente esto es lo que ocurre. La formación de nitrosaminas, ¿no es cierto? O los nitratos habitualmente pueden estar en la superficie del agua, en la espinaca, en la selga, ¿ya? O en carnes procesadas como los fiambres o embutidos. Sea por la forma que entre, si yo ingreso alimentos como nitratos, estos se van a convertir en nitritos. Si ingiero alimentos en nitritos, entonces estos en presencia de una amina más óxido nítrico se convierten en nitrosamina. Y quien le da un plus significa una sinergia, un doble de riesgo de cancerígenos, ¿no es cierto? Es el tabaco. El tabaco de por sí ya tiene nitrosamina y si a esto le sumo, ¿no es cierto? Alimentos conservados, comida salada, ¿no es cierto? Papa frita, jamón, ¿qué se llama? Estos embutidos, salame, le meto nachos, papa frita, todas estas, o estos alimentos, o chorizo, o comida del mediodía recalentada. Entonces, todo esto lo único que me va a hacer es que se conviertan en unos compuestos llamados nitrosaminas. ¿Ya? Entonces, estas nitrosaminas son las cancerígenas. Pero, sin embargo, si yo agarro y tengo una dieta mucho más equilibrada, que evitan la formación de nitrosaminas, como la vitamina C, E, D, como les acabo de decir, estos forman antioxidantes y estos antioxidantes bloquean la formación de nitritos a nitrosamina. Entonces, en otras palabras, las nitrosaminas pueden aparecer a partir de la dieta, ¿cierto? Y cuando aparecen a partir de la dieta, estas nitrosaminas pueden ser preformadas. Y vienen preformadas, ¿no es cierto?, a través del tabaco, ¿listo? O a través de los alimentos. Cuando vienen como nitratos, estos se convierten en nitritos, ¿cierto? Y estos nitritos lo que hacen habitualmente se unen a la hemoglobina o a las mioglobina de la carne, ¿ya? Y forman óxido nítrico. Y este óxido nítrico con las aminas son los que van a dar lugar a las nitrosaminas, ¿ya? Y es ahí donde se origina todo el ciclo, ¿ya? Entonces espero que esto se haya tomado mucho en cuenta y con solo saber esta diapositiva y prevenirla, entonces ustedes se van a dar cuenta que están haciendo muchísimo. ¿Listo? Entonces, uno de los principales factores que hay que retirar es el tabaco. Y cuando hablo del tabaco, no solamente hablo de inhalarlo, de aquel fumador activo, sino también el pasivo. Entonces, se ha visto que el tabaquismo aumenta el riesgo 2 veces en tabaquismo intenso actual e inicios a edades más tempranas. El alcohol no está demostrado, los estratos socioeconómicos bajos, la baja sanidad, la presencia de Helicobacter pylori, la no refrigeración, los tipos de empleo, etc. ¿Cuáles son las condiciones premalignas? Yo habitualmente me gusta preguntar esto. ¿Cuáles son las enfermedades premalignas o condiciones premalignas relacionadas al cáncer gástrico? Entonces está la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, displasia, pólipos, postgastrectomía, enfermedad de Menetria, úlceras gástricas. Y cuando hablamos de úlceras gástricas, sobre todo aquellas que son mayores a 2 centímetros, se ubiquen en la curvatura menor o por sobre todo en la curvatura mayor. Las gastritis crónicas atróficas aumentan el riesgo 6 veces más de cáncer gástrico. Ya habíamos hablado de la variedad multifocal y la corporal difusa. La corporal difusa, por alguna razón, se la ha visto asociado a anticuerpos anticélulas parietal y factor intrínseco. Por lo tanto, tienen una asociación con anemia perniciosa y mayor riesgo de cáncer gástrico. La presencia de acloridia, el sobrecrecimiento bacteriano, el incremento de compuesto N-nitroso o disminución del ácido ascórbico, además de la hipergastrinemia, son factores igual relacionados al cáncer gástrico. Las displasias gástricas pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Las displasias leves suelen ser reversibles en 60% y solo 10 a 20% progresa a alto grado. Cuando son de mediano grado o de alto grado, ya difícil que regresen, ¿ya?, a tener un grado leve. Al contrario, más bien progresan en un 75 a 100% a los 2 años siguientes. Y ya cuando hay un cáncer gástrico temprano, se encuentra adyacente a displasia de alto grado en un 40 a 100% y cáncer avanzado ya hay de una displasia severa entre un 5 al 80%. Significa que cuando ya hay una displasia de alto grado,
ya automáticamente ya estamos frente a un cáncer gástrico temprano. Y cuando ya es avanzado el cáncer gástrico, la displasia severa suele estar presente en un 5-80%. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una displasia leve moderada, vigilar mediante una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Si es leve a moderada, tendrá que hacerse si es leve, cada 2 años, si es moderada, cada año, y si es severa, entre cada 6 a cada año, los primeros 2 años. Los pólipos gástricos se presentan en menos del 1% de la población, 90% son hiperplásicos, pequeños 1.5 centímetros, con bajo índice de malignización, en menos del 1%. La malignización sobre áreas de displasia o metaplasia son tipo intestinal, bien diferenciados, y la mayoría son adenomas en un 11%, desarrollan cáncer en 4 años. De la misma forma, vigilancia endoscópica, más polipectomía, más erradicación del Helicobacter pylori. Aquellos pacientes en los que se someten a una postgastrectomía 20 años después de la cirugía, en menores de 50 años al momento de la cirugía, ocurren cerca de la anastomosis este tipo de alteración displásica, rara vez en el lado intestinal, típico en hombres mayores de 50 años, representa solo el 5% de todo lo sea gástrico. Significa de que paciente que por algún motivo le sacaron todo el estómago, ¿ya? Entonces hay la probabilidad de que tenga aún así cáncer gástrico, sobre todo en la unión esófago-gástrica, en el remanente que se queda, 5%. La enfermedad de Menetrier, que es una hipertrofia de las células mucosas superficiales con atrofia de células parietales y principales, donde hay un engrosamiento de la mucosa fúngica y enteropatías perdedoras de proteínas, se ha visto que hay genéticamente una sobreexpresión de factores de crecimiento epidérmico con mayor probabilidad de alteraciones en la mucosa y se le ha asociado en un 15% a cáncer gástrico. Las úlceras gástricas, está de más ya mencionarlo, aumentan el riesgo 1.8 veces a desarrollar una neoplasia en 9 años, asociada al Helicobacter pylori, sobre todo cuando son mayores a 2 centímetros. Entonces, el origen está relacionado al Helicobacter pylori, hay un sobrecrecimiento bacteriano, proceso inflamatorio, sobre todo, no se olviden, interleucina 1B, hay alteraciones en las células madres de la médula ósea, progenitoras gástricas. Entonces, tenemos una clasificación adicional que habíamos dicho, no es cierto, que se utiliza todavía, que es el cáncer gástrico temprano y el cáncer gástrico avanzado. Cuando hablamos de cáncer gástrico temprano, que es a esto lo que se enfoca principalmente en los países asiáticos o europeos, estamos hablando de una invasión limitada a la mucosa o submucosa, pero no a las musculares propias con sin presencia de ganglios linfáticos regionales. Y tenemos una clasificación del cáncer gástrico temprano, y tenemos 3 tipos, el 1, 2 y el 3. El 1 es una variedad polipoide simplemente, el 2, que es la variedad aplanado superficial, que puede ser 2A, 2B o 2C, donde el 2A es elevado, el 2B es plano, ¿ya? Plano superficial, y el 2C es deprimido. Y el tipo 3 es el ulcerado. A partir de este ulcerado que llega hasta la submucosa, es donde va a comenzar el cáncer gástrico avanzado. Entonces, el cuadro clínico habitualmente de los cánceres gástricos suele ser asintomático en un 80%, o si son sintomáticos son propios de una enfermedad acidopéptica. Sin embargo, en estadios avanzados es donde recién se suele observar en el paciente pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal, puede haber náuseas, vómito, intolerancia gástrica, anorexia, disfagia. Si ese tumor sangra, entonces deposiciones melénicas, saciedad temprana, síntomas ulcerosos. Es muy variado dependiendo de quién lo está produciendo. Puede haber un tumor en el antro, entonces cuando son en el antro, entonces va a producir un síndrome de retención gástrica, ya con datos de obstrucción pilórica, tumor en cardias, disfagia. Si hay fístulas gastrocólicas, puede haber vómito fecaloideo, o puede iniciarse como parte de un síndrome paraneoplásico, cuando no se logra identificar el origen del cáncer, y entonces hay ciertas condiciones que me indican que son propias de algún cáncer que no se ha detectado y que está activado un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces, una tromboflebitis,
como neuropatía, síndrome nefrótico, una coagulación intravascular diseminada, acantosis nigricans, dermatosis seborreica, prurito. Cualquiera de estas situaciones que yo encuentre me está hablando simplemente de un síndrome paraneoplásico, no de una localización en sí de un tumor, pero me obligan a buscar la localización del tumor. Entonces, habitualmente un cáncer gástrico inicialmente, antes de ser diagnosticado como cáncer gástrico, pueden que lo internen al paciente como un síndrome paraneoplásico. ¿Listo? El examen físico puede ser normal o puede presentarse el paciente caquético con datos de obstrucción, tumor epigástrico, hepatomegalia, citis o edemas de miembros inferiores. La metástasis, esto yo he encontrado en un par de pacientes, esto es importante conocerlo igual. Cuando hay un tumor a nivel umbilical le pusieron el nombre del nódulo de la hermana María José. Cuando se asocia con metástasis en ovario como tumor de Krukenberg, cuando hay en fondo de saco de Douglas una masa palpable, ya entonces vesicorrectal, el famoso ganglio de Bishop como una adenopatía clavicular que habitualmente se sabía que era izquierda, pero actualmente se sabe que puede ser en cualquiera de los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Nódulos de Irish cuando se encuentra o se palpa una adenopatía axilar izquierda y nódulos de Brunner cuando palpa una masa tumoral al tacto rectal. En los lugares habitualmente donde hay metástasis es en hígado, 40%, pulmón, peritoneo, médula ósea, menos comunes, riñón, vejiga, cerebro, hueso, corazón, tiroides, suprarrenales y piel. Chicos, hasta aquí vamos a hacer la clase, lastimosamente se nos acabó el tiempo. En 5 minutos vamos a continuar, voy a programar la clase ahorita. Voy a programar para que terminemos este tema, ¿listo? Entonces, entren a la plataforma para que les envíe la invitación de este momento, ¿ok?